Bueno, haciendo un repaso a la última clase, vamos a comenzar por cómo gestionar documentos. Estuvimos viendo cómo crear un nuevo documento, archivo nuevo, o con la gestión de teclado abreviado, comando o control N. Creamos un nuevo documento y aquí nos dice, bueno, una serie de formatos preestablecidos, como vimos reciente, los guardados, que son los personalizados, los más utilizados en fotografía, en obras de arte, etcétera. ¿De acuerdo? Yo siempre, cuando comienzo, que rara vez comienzo una fotografía desde cero, creando un documento base, pues pongo los centímetros. Yo trabajo en centímetros, aunque por defecto te vienen píxeles. 30, por ejemplo, un 20-30 en centímetros, 254 pulgadas, aunque hablan de 300 píxeles por pulgada, pero yo he llegado a la conclusión que con 254 da la misma calidad que con 300 y no desaprovecho píxeles. Color RGB en todo momento, y perfil de color siempre Adobe RGB, nunca sRGB, siempre Adobe RGB, para que no nos dé los errores que comentamos hace poco de falta perfil, no coincide el perfil, etcétera, etcétera. Y creamos el documento y ya tenemos un documento en ese tamaño. ¿De acuerdo? Vamos a imagen, tamaño de imagen, y vemos que efectivamente es un 2030, 254, y aquí vemos que está en Adobe RGB. Hemos visto que dándolo a control N o documento nuevo nos aparece esta interfase. A los que tenéis una versión de Photoshop un poco antigua, o un CS6 o algo así, os aparecerá otra interfase. Y a los que tienen la versión comprada, pues la interfase que le aparece es esta. Sin embargo, podemos ir a la interfase antigua independientemente de la versión que tengamos, yéndonos a preferencias, y en generales marcamos usar interfaz heredada documento nuevo. Si marcamos aquí y creamos un nuevo documento nuevo, la interfaz es la antigua, que al fin y al cabo es la misma: 20, 30, 254, color RGB, perfil de color Adobe RGB. Es lo mismo, lo que pasa es que, bueno, no trae las plantillas que hemos visto anteriormente. Bien, también vimos el cómo mover capas entre distintos documentos, y o dentro del mismo documento mover una capa de sitio. El ejemplo que hicimos es, tenemos por ejemplo la pizarra, tenemos un círculo y tenemos un tablero. Nos llevamos el tablero a la pizarra, soltamos y hemos movido y hemos colocado y pegado el tablero o una imagen dentro de otra imagen. Si volvemos a empezar, nos vamos. Otra alternativa es seleccionamos todo con selección todo, o comando o control A, con control C copiamos, control V pegamos, y tiene el mismo efecto. Es más práctico, o al menos a mí me resulta más práctico, coger la capa, llevarla a la pestaña del documento en el que queremos pegar, bajar al espacio de trabajo y soltar. Y tenemos las capas totalmente acopladas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a abrir la X, que debemos de tenerla por aquí. Perfecto. Cogemos la X, igual, nos ponemos en la capa, nos ponemos en la capa, arrastramos a la pizarra, al documento pizarra, soltamos y tenemos la nueva capa. Hemos creado 3 capas, como veréis, dentro de un mismo documento.
la filosofía de Photoshop es trabajar con capas, como digo, y a través de arrastrar, pegar y copiar y trabajar con selecciones. También es importante conocer la paleta Historia, que es una herramienta fundamental para poder rectificar y dar pasos atrás en un estado anterior. Aquí hemos copiado la X. Si nos vamos atrás, hemos movido el tablero, aquí habíamos movido la X, aquí habíamos pegado la X, hemos movido el cerito y así sucesivamente. Si en un momento dado estamos en una situación, vamos a volver atrás porque el matiz es que en el momento que yo vuelva atrás y haga un paso, toda la memoria se me borra. ¿De acuerdo? Si yo estoy aquí y quiero volver atrás, pero no estoy muy seguro de que necesite este momento tenerlo y poderlo recuperar, le damos aquí a instantánea, a la camarita esta, y podemos tranquilamente volver atrás, pegar el tablero aquí a la pizarra convertirla en otro color, no sé, por ejemplo, se me ocurre gris. Tenemos la pizarra convertida en el color y, sin embargo, digo, caramba, me gustaba más como estaba antes. Pues debí de haber hecho una instantánea, voy aquí y ya tengo recuperada con sus capas la instantánea. Seguimos hablando ahora de capas, que lo hemos usado mucho ese concepto, pero bueno, no hemos entrado demasiado en materia, ¿no? O por lo menos en este vídeo, en la clase evidentemente sí. Las capas lo son todo en Photoshop. Yo no concibo un documento, una imagen o la edición de una fotografía sin poder trabajar con capas. Y hay que considerar que lo que veo no es necesariamente lo que realmente hay. Si yo abro un documento cualquiera, me voy a, no sé, montaje salón, cojo esta imagen cualquiera, la pego aquí en la pizarra, ¿de acuerdo? Y ahora mismo estoy viendo un cuadro. Parece que lo único que hay es eso, pero si yo oculto esta capa, veo lo que hay debajo. Es más, si la borro o la coloco debajo, por encima de la pizarra, lo que veo es lo que hay por encima de esa pizarra. Por lo cual las capas en Photoshop lo son todos. Son imprescindibles. Cada vez que trabajemos con capas es aconsejable cambiarles el nombre. Haciendo doble clic, vamos a poner esto tablero. Si no me acuerdo qué es lo que era para renombrarla, sencillamente con el ojito la desactivo y ya sé que eso es el cerito. Me pongo aquí, pongo círculo y esta evidentemente es la X. O sea que puedo renombrar las capas y puedo, como digo, ponerlas visibles o cambiar el orden de las capas. Esta capa no la puedo mover porque está bloqueada, la desbloqueo y si la subo arriba, lo que estoy viendo es la pizarra. Pero no es lo que realmente hay porque debajo están el resto de capas. Si yo una capa las quiero bloquear, hemos desbloqueado esta, pero si quiero bloquear cualquiera o volver a bloquear la capa fondo, nada más que tengo que darle al candado y esta capa no se podrá mover, no se podrá modificar. ¿De acuerdo? Bien. La capa fondo, siempre que creemos un documento, yo abro, pues por ejemplo, el cuadro, ¿de acuerdo? Siempre cada vez que abro una imagen de base, siempre me crea una capa que se llama fondo, que la puedo bloquear y desbloquear. Y bloquear. La capa fondo siempre coincide en tamaño y en
y en situación con el lienzo. El lienzo es lo que estamos viendo, pero no tiene por qué ser, no tiene por qué coincidir el tamaño del lienzo con el tamaño de la capa. Si yo, por ejemplo, desbloqueo esta capa y modifico su tamaño, veremos que detrás está el lienzo. Como he disminuido, he reducido en tamaño la capa, detrás no queda nada. Y es lo que estamos viendo. Esto que estamos viendo aquí, con los cuadritos blancos y gris, es el lienzo, o también el lienzo vacío, también llamado transparencia. Bien, empezamos aquí. Está aquí la pizarra. Si yo quiero crear una capa vacía, puedo crear aquí en capa nueva capa, me crea una, me pide nombre, le digo capa 1 o como quiera llamarlo, y me crea una capa vacía, ¿de acuerdo? También puedo crear una capa a partir de esta hojita, este folio que parece con la esquina inferior izquierda doblada. Le doy aquí y me crea una nueva capa. Si quiero duplicar una capa, puedo darle a capa, duplicar capa, me pone un nombre, ya voy, para que veáis que se ha duplicado, voy a moverla y tengo la capa que tenía seleccionada duplicada. Otra alternativa es, teniendo pulsado seleccionada esta capa, nos la llevamos aquí y duplicamos la capa automáticamente. Y la tercera opción, y es la que yo suelo usar y la mayoría de los editores de fotografía lo hacemos, que es control J. Control J y duplicamos la capa que tenemos seleccionada tantas veces como queramos. Por defecto Photoshop, cada vez que duplicamos una capa, le añade la palabra copia a la capa. Copia 2, copia 3, copia 4, etc. Para evitar que no me ponga ese añadido o ese sufijo copia, y eso ya es a gusto del consumidor, a mí realmente no me gusta, pues le doy aquí a estas rayitas horizontales, me voy a opciones de panel y desmarco lo de añadir copia, capas y grupos copiados. Ya sencillamente, aunque copie, no me va a poner ese sufijo de copiar. Bien, ya sabemos las opciones normales de capa, y vamos a generar el tablero de 3 en raya por completo. Partimos de la base imagen base, que es el tablero. Vamos a coger el círculo, como digo, lo arrastramos a la pizarra. Bueno, antes debíamos de haber copiado el tablero, perdón. Copiamos el tablero, vamos a la pizarra, copiamos el tablero, lo ponemos en su lugar, arrastrando la capa, ahí. El círculo lo ponemos arriba, vamos a renombrar, esto es el tablero. Esto es círculo 1 y lo vamos a poner en el centro y nos vamos a la X y la arrastramos hasta la pizarra y la ponemos ahí. Y esta será mi capa X1. Como en 3 en raya necesitamos 3X y 3 círculos, pues el círculo control J, y aquí ponemos círculo 2, círculo 3. En X1 copiamos 2 veces, esta será X2 y esta será X3. Bien, pues nos vamos a X3, la movemos, vamos a ponerla así, la X2 que está aquí, la movemos aquí.
el círculo 3, nos ponemos el círculo 3, vamos a ponerla ahí de momento, círculo 2 y círculo 1. Ya tenemos los tres. Esto es un batiburrillo, pues vamos a organizarlo. Podemos agrupar, formar grupos de capas. Vamos a agrupar los círculos y lo vamos a meter en un grupo de círculos. Seleccionamos el círculo 3 y con la tecla Shift pulsada selecciono círculo 1, ya he seleccionado las tres capas y para crear un grupo arrastro hasta la carpeta. También es posible sencillamente con capa agrupar capas. O como vemos con la combinación de teclas, aquí lo pone, agrupar capa, comando o control G. Yo con control G y ya tengo mi grupo de círculos. Igual procedo con las X, control G o comando G, X. Y ya tengo mis X y mis círculos agrupados en cada una de sus categorías. Puedo mover todo el grupo y movería todas las capas. Perdón. Está aquí. Puedo mover. Si quiero mover un grupo, tengo que desmarcar selección automática de capa, porque entonces seleccionaría la capa, evidentemente, y no el grupo, o marcar el grupo, y entonces sí voy a mover, puedo mover todo el grupo del tiro. ¿De acuerdo? No hace falta tener marcado el grupo, selecciono automático, tengo mis círculos y igualmente los modifico. La ventaja de la selección automática, que si tengo muchos grupos, nada más que si la tengo en X, pero tengo seleccionada X, pero quiero mover los círculos, selección automática, me pongo los círculos y muevo los círculos automáticamente, me selecciona lo que yo pulso. Hemos estado viendo cómo trabajar con capas, pero si yo quiero seleccionar una parte concreta de la capa y no toda la capa como hasta ahora lo hemos estado haciendo, pues tenemos distintas herramientas de selección, como son la herramienta marco. Bueno, hay muchas, veremos las más importantes. De momento las iremos viendo las demás más avanzadas a lo largo del curso, pero las básicas son herramienta marco rectangular y herramienta marco elíptico por un lado, y por otro lado herramienta lazo poligonal y lazo magnético. La herramienta marco rectangular no tiene más dificultad que pinchando y arrastrando seleccionamos un rectángulo o una zona de la imagen rectangular. Tenemos la selección, voy a seleccionar el marco, ahora mismo tengo seleccionado el marco y el fondo, pero solo quiero seleccionar el mando, entonces o bien pulsando aquí restamos la selección o manteniendo siempre suma, pulso la tecla alternativa, perdón, y veréis que el más que hay en el cursor se convierte en menos. Pulso y lo que hago es restar y quitar la selección de el centro. Si aquí me ha faltado un poquito, como estoy sumando selección, tengo que restar también esa parte y resto esa selección. Ahora no tengo más que o copiar y pegar o seleccionar, me voy a la pizarra, por ejemplo, y suelto el marco aquí. ¿De acuerdo? Bien. Si en lugar del el rectángulo podemos usar la elipse, y pues bueno, pues es más complicado de acertar, pero bueno, es una herramienta que no se suele usar. La verdad es que difícilmente vamos a usar para seleccionar, para seleccionar y además es difícil de acertar. De todas maneras, es una herramienta que está desde las primeras versiones de Photoshop. Un matiz, si no pulso nada más que arrastro con el ratón,
me aparece una elipse irregular dependiendo de la selección. Pero si pulso la tecla mayúscula, me selecciona, me hace la selección de un círculo perfecto. ¿De acuerdo? Si en lugar de mayúscula selecciono la tecla alternativa, comienza, si no pulso nada, comienza la selección desde donde he empezado. Sin embargo, si pulso la tecla alternativa, me toma como un centro. ¿De acuerdo? Aquí y podemos modificarla a nuestro gusto. Ya digo que no es una herramienta muy certera para hacer las selecciones. Perdón. La siguiente selección, vamos otra vez al marco. La siguiente selección es herramienta de lazo, que no deja de ser una selección a mano alzada. Es decir, es muy complicado, pero lo que hace es que selecciona de forma irregular, dependiendo de la selección que estamos realizando, pues una selección a mano alzada. Se usa para determinados casos concretos, muy importantes, pero como selección de forma no nos sirve, porque difícilmente vamos a tener el pulso de hacer la selección es certera que yo quiero. Ya veremos cuándo se usa la herramienta lazo alzada. Sí, más interesante en cuanto a selección de forma, la herramienta de lazo poligonal, que lo que hace es que lanza rectas en función, a partir, perdón, de donde yo he cortado. Yo empiezo a pulsar aquí, pulso aquí, suelto, paro, pulso aquí, paro, pulso aquí y me va marcando selecciones rectas, eso sí, o poligonales, en función de lo que yo quiero. Tampoco es una herramienta que suelo usar, pero os aconsejo que la practiquéis, por si en un momento determinado os puede ser útil. Y la que sí os puede sorprender para la gente que empieza, sobre todo, les sorprende mucho, aunque hay otras herramientas más precisas, pero que es el lazo magnético, que sencillamente tenemos que pulsar y seguir la línea y automáticamente Photoshop va viendo dónde está el salto de contraste entre luminosidad, saturación y color y mágicamente selecciona de forma perfecta la selección. Si no hemos equivocado, pulsamos la tecla borrar y me borra paso a pasos. Vamos un paso atrás siempre. Entonces vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí y mágicamente me selecciona, ¿de acuerdo? Si aquí me he equivocado, pues sencillamente con la sumar volvemos aquí, rectificamos, lo rodeamos y ya me ha corregido ese fallo que había y me ha hecho una selección realmente precisa. Pero las herramientas más precisas, o una de las más precisas que existen, son las herramientas, aquí dejamos pulsado, varita mágica y selección rápida. Varita mágica selecciona por superficie y la selección rápida por forma. Si comenzamos por la varita mágica, en función de una determinada tolerancia, reconoce las distintas tonalidades y luminosidades y color de la zona y lo selecciona todo. Vamos a... Vamos aquí voy a hacer una cosa, por ejemplo, la selección rectangular, y aquí en la imagen vamos a rellenar esta zona. Veis que quiero rellenar solamente esa zona, yo hago una selección y cuando le digo rellenar o pintar, cuando pinto, si pinto por aquí no pinta, solo me pintaría, vamos a ponerlo en un flujo y una opacidad, por aquí fuera no me pinta, pero sí me pinta solo en la selección. Bien, la varita mágica, he hecho esto para demostrar cómo la varita mágica, si pulso contiguo solo selecciona los píxeles que son contiguos. Me ha seleccionado todo el blanco, pero el blanco ese de dentro no me lo ha seleccionado.
pero si desmarco contiguo, sea o no contiguo, lo va a seleccionar. ¿De acuerdo? Esa es la varita mágica, dependiendo de si nos interesa o no. Evidentemente, si yo selecciono con la varita mágica y quiero seleccionar la lámpara, ahora mismo tengo seleccionado el blanco. Si quiero seleccionar la lámpara, tendría que invertir la selección y ahora sí me estaría seleccionando la lámpara. Nada más. ¿De acuerdo? Bien. Esto es en cuanto a superficie. Pero la herramienta y realmente la que yo más uso es la selección rápida, que sencillamente tengo que pinchar y todo lo que en forma coincida en tonalidad, saturación y color, pues me lo va a marcar. Aquí que me he pasado, pongo el pincel más pequeño, pulso la tecla menos y lo que va es a restarme selección. ¿De acuerdo? No voy a ser más preciso porque se trata de que investiguéis por vuestra cuenta y que se equivoquéis, que rectifiquéis y que ajustéis. Bien, hasta aquí, dejarme pensar, lazo, selección rápida. Hasta aquí todo lo que son las herramientas de selección. Resumiendo, tenemos la herramienta marco rectangular, elíptico, lazo poligonal, lazo magnético y herramienta selección rápida y varita mágica, que son las dos herramientas estas que si realmente y junto con el lazo magnético realmente hacen magia a la hora de seleccionar.